Bueno, Vladimir, aquí estamos de nuevo desde el año pasado. ¿Todo bien? Así es, este año que va a toda velocidad. ¿Cómo estás? Fantástico, fantástico. Como bien dices, a toda velocidad y por eso vamos a empezar como tal. ¿Qué hay de la Sí. última pregunta que dejamos sobre el tintero? ¿Nos la puedes Eh, recordar? por supuesto, recuerda que habíamos hablado de que esto lo denominamos la pregunta mágica. ¿En qué sentido? Es una toma de conciencia de cuál es el propósito, la intención, el sentido de cualquier cosa que vamos a emprender. Entonces la pregunta es, ¿qué tendría que pasar con este día, reunión, podcast, proyecto o el año entero para que podamos considerarlo exitoso? Entonces es el ejercicio de hacer foco antes de ponernos en movimiento con alguna iniciativa. Entonces, ¿cómo ves esta pregunta mágica que dejamos con relación a este año, ¿no? Y a ese, cómo definimos el éxito. Sí, pues justamente lo que acabas de comentar. Primero habría que definir el éxito. ¿Qué es el éxito de verdad? Es que es muy fácil confundirlo, porque es muy fácil dejarnos llevar por lo que escuchamos sobre lo que puede ser el éxito y también lo que creemos que puede ser para nosotros. Por ejemplo, es decir, muchas veces pensamos que tener éxito es cuando consigamos eso de fuera, es decir, cuando gane tanto dinero, pues tendré éxito, cuando me compre este coche, tendré éxito, cuando haga este viaje, tendré éxito, cuando esté así, tendré éxito. Claro, entonces hay que definir muy bien qué significa el éxito para nosotros. Si el éxito para nosotros significa que algo exterior va a determinar nuestro éxito, vamos a sufrir por el camino y para cumplir ese éxito o este objetivo durante este año, pues no la vamos a pasar bien y muy posiblemente no cumplamos ese objetivo que definimos como éxito, ¿no? Por lo tanto, hay que definir muy bien qué es el éxito y empezar a entender de que para tener éxito en eso que podamos conseguir, em, tenemos que estar en coherencia, tenemos que estar alineados, ¿no? Y luego además entender que el éxito no es un resultado, es un proceso. Porque si estamos solo pensando en el resultado, pues obviamente vamos a tener ansiedad, nos vamos a agobiar, nos vamos a comparar. Y, y cuando aprendía esto, y lo he visto en muchas otras personas, de cuando empezaron a estar en esa coherencia para llegar al éxito, ¿qué quiere decir coherencia? Quiere decir, por ejemplo, para mí, pues es muy importante, y creo que para todas las personas, pues estar bien con mi pareja, pues para mí es muy importante sentirme con una salud que me permite tener una movilidad importante, no tener dolores, poder hacer deporte. Y también para mí es muy importante mi carrera profesional, lo que hago, a lo que me dedico, me llena por completo. Entonces, claro. Si yo, por ejemplo, si quiero mucho éxito en algo en concreto, como puede ser en mi carrera profesional, y empiezo a estar en incoherencia con todo lo demás, que también para mí es éxito, pues ¿hasta qué punto solo tener éxito en mi carrera profesional y ganar dinero es éxito de verdad? Es decir, quizás el precio es muy fuerte, ¿no? Al que tengo que pagar. Entonces, bueno, lo primero sería aunque es realmente complicado poder explicarlo en muy poco tiempo, es definir muy bien qué es éxito para ti y sobre todo que ese éxito se alinee a cómo te puedas sentir en tu día a día, porque siempre pensamos en eso ahí tan lejos, pero al final eso tan lejos ni siquiera sabemos lo que es, ni siquiera sabemos si va a existir o no, no es más que una ilusión, lo que importa es tu éxito diario. Es decir, tú vas hacia un lugar, pero tu éxito diario debe ser cómo te sientes, si estás alineado contigo mismo, si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, si afecta a otras partes de ti que también son importantes. Entonces, cuando lo que buscas como éxito empieza a afectarte de forma negativa a lo que a ti te hace estar bien, realmente el precio a pagar por ese éxito es demasiado o quizás estás poniéndote un objetivo de éxito que o puede ser demasiado temprano o estés forzando demasiado para ir a algo que requiere de más comprensión, de más tiempo o de entender de que el éxito está en el proceso y las pequeñas victorias, de esas pequeñas victorias que te acercan más a ese éxito final, porque luego una vez lo consigues, ¿qué?
a por otra cosa, ¿no? Puede haber esa sensación de vacío por un tema de no tener bien claro qué es el éxito de verdad. Así que para mí el éxito sería que todo lo que hago y lo que busco está siempre alineado con todas las áreas de mi vida importantes. Y en el momento que alguna área de mi vida importante veo que empieza a cojear porque estoy apretando demasiado en una cosa y quizás de forma natural no debería ser así, me paro, analizo, pienso y vuelvo a mi ser. Eso para mí sería el éxito o lo que tendría que esperar de un año con éxito, ¿no? Ir en coherencia y no ponerme un objetivo final que, que tenga que sobreponerse a cualquier cosa, sino que yo en el día a día, que es lo único que existe de verdad, Vladimir, el día a día yo esté bien, esté alineado y esté en coherencia, ¿no? Yo creo que por ahí van un poquito los tiros. Y ahí es donde quizás pensando un poco, eh, cómo de conscientes somos de todo esto, ¿no? Aquí, ¿qué nos tienes que decir tú respecto a esto? ¿Cómo lo ves a nivel de conciencia? Fíjate que, sabes que siempre la etimología de las palabras y el significado mismo nos ayuda muchísimo a reencontrarnos con esa vibración original que tuvieron las palabras. En este caso, la palabra éxito proviene del latín exire, ¿qué significa salida? Fíjate que en inglés, cuando tú ves constantemente en las películas o en los aviones, exit, ¿qué es exit? La salida, por donde sale. Entonces, el éxito tiene que ver con la fijación de una meta y lograrla. Las personas lo definen de formas muy distintas, ¿no? En términos generales, como lograr mis sueños, alcanzar mis objetivos, conseguir lo que me propongo, pero a fin de cuentas tiene que ver con llegar a algo que te has propuesto. Cuando tú haces esa distinción entre el proceso y el resultado, es muy interesante, porque el proceso es la manera en la cual yo me conduzco para lograr ese resultado. Y como sabemos, el resultado a fin de cuentas es puntual, es un instante. Lo importante es todo ese recorrido y es interesante también el énfasis que tú haces en la coherencia. Yo veo la coherencia personal como esa relación lógica y consecuente entre lo que una persona siente, piensa, dice y hace. Entonces, cuando hay esa unidad entre todas esas cosas, dices, oye, es una persona que es coherente. Tú lo haces extensivo también a los diferentes ámbitos o dimensiones de la vida de una persona y eso también genera la armonía, ya no solamente la coherencia, sino hay una armonía en ese desarrollo y esa expansión a través de las distintas áreas de nuestra vida. Uno de los temas que siempre me ha llamado la atención es esa brecha, ese gap que hay entre lo que nos proponemos y lo que finalmente conseguimos. Yo veo cuántas cosas en mi vida, yo me he propuesto cosas y las digo y las enuncio perfectamente, hago afirmaciones y luego no lo consigo. Por algún motivo, por algún bloqueo, alguna distracción, ocurren fenómenos que hacen que no logremos aquellas cosas que nos proponemos. Y aquí vienen a ser útiles ciertas recomendaciones, como por ejemplo de la impecabilidad al hablar. ¿Y qué es la impecabilidad? Yo estoy escuchando lo que estoy diciendo, expresiones como valió la pena, valió el dolor. Lo decimos con tanta frecuencia y es que asociamos cualquier logro significativo al sufrimiento. ¿Sí? ¿Y por qué no valió el esfuerzo? ¿Por qué valió la pena? Entonces, cuando estamos así un poco atentos a ese hablar y esa cosa que nos proponemos, oye, voy a ver si te envío una información que me pareció interesante sobre algo que leí el otro día o algo que vi, un video que me gustó y luego se me olvida lo que te propuse, lo que te prometí y por supuesto hacerlo. Entonces, una vez escuché una explicación que me encantó sobre lo que era la atención. Dice que cuando nacemos, nosotros venimos al mundo con una bolsa de canicas, que son unidades de atención. Y esa bolsa está llena de toda nuestra atención. ¿Cuál es el mejor caso? Los niños. Y cuando tú ves un niño, ¿qué ves? Bueno, una presencia absoluta, un estado de atención, ven detalles que a nosotros se nos pasan por alto, tienen energía ilimitada, todo lo quieren para allá y cuando se cansan, se mueren prácticamente al dormir, ya se acabó el mundo hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque el niño tiene toda su atención ahí en el momento. ¿Qué hacemos nosotros cuando decimos, oye, voy a ver si estudio francés? Empiezo a estudiar francés y plum, de pronto dejo el estudio francés por allí. Voy a aprender a tocar piano. Empiezo a tocar piano y no lo termino. Una ama de casa, tengo que aprender a tejer con las agujas y lo deja. Nosotros vamos dejando unidades de atención, canicas,
en cada una de esas cosas, que ya sea físicamente, voy a ver cuándo reparo aquella pared y nunca lo hago. Entonces, a veces nos conseguimos con personas que parecen como zombies. Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? ¿Por qué? Porque su atención está secuestrada en la cantidad de cosas que ha dejado inconclusas. La recomendación, ¿cuál es? Empieza a reencontrarte con esa cantidad de cosas que dijiste que ibas a hacer y toma decisiones. Por ejemplo, no voy a estudiar francés. Ya las 3 palabras que me aprendí es suficiente. Cierras ese ciclo y recuperas tu canica, recuperas tu unidad de atención. Entonces, la pregunta mágica que nos ayuda a que nosotros hagamos un presupuesto energético. ¿Cuánta energía le voy a dedicar a esto hasta lograr lo que tú mencionabas, ¿no? Este determinado resultado? Entonces, la pregunta mágica que dejamos nos ayuda muchísimo a enfocar y a determinar cuánto de mi energía estoy dispuesto a invertir en esto. Y si en un momento determinado veo que esto ya no me interesa, no me conviene, o que han cambiado las condiciones que hicieron que fuera interesante, ahí es muy importante decir, cierro este ciclo. Y si es un compromiso con otra persona, oye, aquello que te prometí que te iba, no voy a poder hacerlo por esto, esto y esto. Oye, pero tú me dijiste, no, te entiendo, pero he estado evaluando y en este momento ya no es una posibilidad para mí. Ciclo cerrado, atención de regreso. Entonces es muy importante que seamos unos buenos gestores de lo que es nuestra atención. Y con relación al logro de esos objetivos que nos proponemos, también es interesante el enfoque, en alguna podcast anterior hablamos sobre ese equipamiento personal que disponemos para afrontar las situaciones de la vida. Y particularmente 3 elementos. Uno, el patrón de interpretación de la realidad, que a mí me gusta verlo con unas gafas, unos lentes, que tú te pones y recordar que todo lo que tú ves es a través de ese cristal. Y si ese cristal tiene color rosa, ay, qué bonito es el mundo. Oye, qué bonito el pelo de esta persona. No, esa es tu percepción muy particular. Si eres una persona negativa que no desde su momento oscuro, oye, es que no creo que pueda estar aquí porque no me gusta, no me siento. Y es que esa persona tiene ciertas características que me parecen irritantes. Y todo es porque tienes una percepción debido a que vives enjuiciando, a cantidad de cosas. Segundo, nuestra actitud con C. ¿Qué es la actitud? Esa predisposición anímica ante las situaciones. La persona que está en un estado de entusiasmo, evidentemente que tiene mayores probabilidades de tener éxito en los objetivos y las metas que se proponga que quien de partida empieza desconfiando de sí misma. Y luego está la aptitud, entendida como esa capacidad, ese conjunto de talentos y herramientas con que contamos tener una actuación exitosa y ser solvente en las cosas que nos proponemos. Pues fíjate, Vladimir, muy interesante todo lo que comentas. Me gustaría ligar varios puntos. El primero es el de atención. Claro, es que a día de hoy estamos en un momento donde hay una pelea constante por nuestra atención, sobre todo en las redes sociales. Por lo tanto, es muy fácil estar distraídos. ¿Por qué? Porque detrás de esas redes sociales hay una serie de intereses o de personas, de empresas, de gobiernos, quien sea, que les interesa llamar tu atención para o venderte un producto, un servicio, una ideología, una forma de ver la vida. Y entonces es muy fácil estar distraído. Claro, eso hace que además también queramos hacer muchas cosas, porque hay muchos diamantes a los que queremos ir, queremos coger, y muchas cosas que queremos hacer, y más que bien que esté de moda el hecho de que puedes hacer todo lo que quieras en la vida. El tema es cómo lo haces. Aquí entra el tema de la organización. Hay que organizarse. Oye, pues esto sí ahora, esto no, etcétera, etcétera. El tema es que aquí entra una parte emocional. La parte emocional eh, claro, ahora ya le he dicho a mis amigos que estoy estudiando francés y que estoy haciendo este proyecto, pero, y a mi familia, ¿y cómo voy a ahora yo a decirles que abandono? ¿Qué van a pensar de mí? ¿No? Van a pensar que soy un fracasado o una fracasada. O luego, quizás una falsa creencia de no, pero es que lo que empiezo lo tengo que terminar. Como los libros, hay libros que lo empiezas, puede ser muy malo, pero dices, "Pero es que me lo tengo que terminar, porque es que si no, pero que me lo tengo que terminar. O quizás yo antes tenía falsa creencia de leer el libro por orden, que sí que está muy bien, pero hay libros que no hace falta leerlos todos por orden. Pero claro, había una fuerza en mi mente tan fuerte, Vladimir. Entonces, claro.
a día de hoy, pues estamos en una forma de vivir totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Y para eso, pues necesitamos un cumplimiento, digo, un equipamiento para poder cumplir con lo que realmente queremos y deseamos y tenemos en nuestro ser. Y aquí a nivel práctico, pues, ¿qué cositas podemos encontrar? Pues podemos encontrar cositas como empezar a fijarnos en estos pequeños detalles, como comentaba, de ser consciente que hay detrás de todo este negocio de la atención. ¿A quién le interesa que nos distraigamos o que queramos hacer tantas cosas y al final no consigamos nada, ¿no? Y aquí es donde empezamos o podemos empezar a aplicar pequeñas técnicas muy simples del día a día para poder empezar a darnos cuenta y a saber gestionarnos mejor. Pues, por ejemplo, el que estemos tan distraídos hace que nos drene la energía, hace que estemos, pues, obviamente, con una falta de atención y eso hace que no tengamos la capacidad siquiera, fíjate cómo afecta esto a la mente, de tener conversaciones realmente que lleguen en profundidad, de que estemos con una persona que queremos y cojamos el teléfono porque suena o vibra y automáticamente tengas que ver el teléfono. Pero a ver, eres un ministro que tienes que ver el teléfono de forma constante cuando te vibra o te llega un WhatsApp. Es una urgencia de gobierno que tienes que ver tú esto o se va a entrar en quiebra tu empresa. No, vive el momento, ¿no? Entonces, aquí varias cosas. Esto también nos quita la energía y no dormimos bien. Entonces, pues empecemos a aprender a gestionar nuestra energía y empezamos a ver que, oye, 2 horas antes de irme a dormir no veamos pantallas azules que nos alteren nuestros ritmos circadianos. Luego, gracias a eso, vamos a poder dormir bien y vamos a poder tener mejor energía y además, en consecuencia, pues vamos también a respirar mejor o podemos ver técnicas de respiración, donde además yo ahora, por ejemplo, Vladimir, para dormir, excepto estos días que estoy resfriado, me pongo un tapón, no, una tira en la boca para no dormir respirando con la boca, porque de pequeño me he dado cuenta de que tuve muchos problemas respiratorios porque dormía con la boca y esto también se me tradujo en problemas de higiene dental por la cantidad de microbios que entran mientras duermes con la boca abierta y eso me causó también muchos problemas de mi salud de los dientes y de la malformación de los mismos por la posición de la lengua. Así que imagínate el no saber estas cosas cómo afectan. Y ahora te puedes creer que cuando me pongo este esparadrapito en la boca y duermo con la boca cerrada, la energía con la que me levanto. O sea, pequeñas de estas cosas y además también me quito el ver ciertas pantallas antes de ir a dormir para que pueda irme a dormir tranquilo y no vaya alterado. Y también depende de lo que veas. Si estás viendo películas de acción todas las noches para ir a dormir, pues vas a soñar en disparos y en mil cosas más que no son agradables. Entonces es súper importante. Y aquí entra, pues, la regulación también emocional de cuando vamos a dormir. Oye, pues viendo este tipo de películas o este tipo de contenido en el móvil, pues emocionalmente, pues, ¿cómo nos afecta? Y cómo nos lo llevamos esto a la cama. Entonces, un equipamiento personal sería, oye, empieza a ver cómo gestionas tu energía y qué hay alrededor de gestionar tu energía para que puedas dormir bien, descansar bien, para que estés bien también emocionalmente, para que veas cómo te afecta todo esto que haces, para que entiendas también emocionalmente cómo te afectan los programas internos que tienes de tu percepción respecto al mundo. Equiparse también es entender y comprender a nivel intelectual y práctico cómo estos programas nos han ido afectando, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Imagínate, Vladimir, muy rápido, dos escenarios distintos. Un escenario donde alguien estás cenando con tu grupo de amigos y pues nosotros, hispanohablantes, latinos, pues hablamos muy fuerte, también gesticulamos mucho. Incluso damos golpes en la mesa donde hablamos, chicos, pues tal, damos golpes en la mesa, ¿no? Entonces, en el escenario uno, te encuentras en que hay un golpe en la mesa eh, y hay a personas que esto les afecta y dicen, oye, no des golpes en la mesa, les molesta, ¿verdad? Y hay personas que no les molesta. ¿Por qué? Pues a la persona que le molesta, quizás un golpe en la mesa pudo significar cuando era más jovencito, de pequeño en casa, de que cada vez que había un golpe en la mesa significaba que venía un mal momento, que venía un momento de una discusión, de un reproche, de un malestar, de una comparación.
Entonces, ya lo que antes comentabas tú de las gafas son las que vemos el mundo, automáticamente en nuestras gafas, en nuestra programación de estas gafas, entra que cada vez que escuches un golpe en la mesa, tú lo vas a asociar con algo que anteriormente te hizo percibir el mundo como una amenaza. Y en este caso puede ser pues ese golpe en la mesa, ¿no? Entonces, a partir de aquí, en este equipamiento, pues entra también equipamiento para entendernos, autoconocernos y ver realmente cómo estamos interpretando todo en base a nuestra percepción. Y aquí es donde entra también Vladimir, a ver si tú me puedes apoyar y seguir en todo esto, respecto al tema de los talentos, ¿no? De los talentos. ¿Qué tienes que añadir respecto a los talentos independientes de las personas, etcétera? Si entendemos los talentos como ese conjunto de competencias que tiene un individuo, una persona, podemos ver que existen tres tipos de talentos diferentes. Uno son los talentos que podemos llamar legados o heredados. Esos son talentos innatos o inculcados en ese pequeño hogar, ese pequeño entorno donde nosotros nacimos y vivimos nuestra niñez. Entonces, qué sé yo, si tenía una madre que era muy ordenada, entonces yo empiezo a incorporar el concepto del orden basado en lo que veía de ella. Si mi padre era muy bueno en el tema de las finanzas, entonces empiezo a ver cómo sacaba, cómo llevaba las cuentas y eso es algo que entra en mí como un talento de forma natural. ¿Por qué? Porque estuvo presente allí cuando yo empecé a decir que, plantearme de quién soy, a descubrirme como persona. Luego están los talentos logrados, esas cosas que me propongo, oye, yo me voy a graduar en física y empiezo y desde joven empiezo a buscar las asignaturas que tienen que ver con la física y que le dan sustento como las matemáticas. Y entonces cuando finalmente consigo una licenciatura, yo llego y tengo una sensación de autoestima basada en algo que no tenía pero que logré, que conseguí. Entonces fíjate que hay unos primeros talentos que son legados porque es como un regalo que nos da la vida. Luego están los logrados, que son fruto de nuestro esfuerzo. Pero hay unos talentos que yo llamo moduladores, que actúan, que pueden hacer que se conviertan en ventaja o en desventaja para nuestra vida. Los talentos moduladores se nos pegan, por así decirlo, del entorno en el cual vivimos. Tú comentabas antes el hecho de que somos latinos muy expresivos al hablar. Hay un cuento, no sé si tú lo has escuchado y a lo mejor a ti te toca de cerca, que es esto. ¿Sabes qué es esto? Bueno, bueno, los italianos lo usan mucho como expresión, pero lo Sí. desconozco el significado. ¿Y qué sería esto? Lo desconozco. Un italiano muerto. Porque ¡Ah! si estuviera vivo estaría hablando así, ¿no? Entonces, en Cierto. el sentido de la cantidad de expresiones, por ejemplo, que los italianos simplemente omiten la palabra y hacen un gesto para dar a entender tantas cosas, ¿no? Sí. Entonces, los talentos moduladores vienen de esa forma de ser muy particular. El caso de Japón que hablamos la otra vez, de lo que se describe como el Hane Tatemae, que es una cara para el público y otra es lo que yo siento realmente. El ser tan directo y tan concreto y me dice por objetivo de los alemanes. Y así cada cultura tiene como que una característica, y no solamente las culturas, sino que dentro de un estado, de un país, la diferencia que hay entre un vasco, un gallego, un catalán, un madrileño, un aragonés, entonces van generando maneras muy particulares de ser que están influenciadas grandemente por el entorno. La reflexión que hago es que esos talentos moduladores no siempre debemos tomarlos como convenientes para nuestra evolución y desarrollo. Hay un caso de mi país de origen en Venezuela que son muy característicos del venezolano, vive haciendo chistes, haciendo bromas, riéndose, buscando cómo sacar de cualquier situación una parte divertida. Eso es muy interesante, es muy ameno, muy agradable, pero si lo ves desde otro punto de vista, entonces ese talento actúa como una especie de disolvente de la iniciativa. Y entonces en lugar de resolver el problema de que se están robando los suministros de un hospital, yo hago un chiste. Ah, debe tener la casa llena de banditas por todas partes, curitas. Y... Entonces, cuando yo le quito peso a una situación, tiene un elemento bien interesante, ¿no? Y es el que alivio la carga que llevo. Pero tiene uno bastante contraproducente, que eso es una especie de patente o licencia que me doy para no hacer nada.
y situaciones en las cuales quizás debería estar llorando, me estoy riendo. Así que no es que esto sea bueno ni sea malo, no, es simplemente preguntarnos cómo los talentos moduladores, esas cosas que yo aprendí del entorno en que vivo, me ayudan a lo que tú planteabas antes, que era conseguir las metas que me propongo y vivir de una manera consciente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, también quería comentarte de que yo encuentro que cuando las personas hablamos, podemos hablar desde nuestra esencia, desde lo que somos realmente o desde la fachada, eso que le vendemos a la sociedad. En varias de las cosas que mencionabas antes estaba el tema de cómo me van a ver los demás. Van a decir que soy inconstante. La pregunta es, ¿mis objetivos son de aceptación social y de aprobación o son objetivos que me hacen crecer y sentirme bien conmigo mismo? No es que tenga que ser una cosa o la otra, pero cuando yo estoy privilegiando constantemente la satisfacción del otro, en lugar de plantearme si esto me hace feliz a mí o estoy siendo manipulado, como lo hacen los medios estos digitales, entonces ahí también es un punto interesante de reflexión. De manera que si pensamos que tú tienes una esencia, que es lo que Ángel en el fondo, y tienes un caparazón, que es esa personalidad, eso que proyectas al mundo, Vladimir tiene una esencia y tiene un caparazón, hay cuatro tipos de comunicaciones que podemos identificar. Una, la habitual. Tú me hablas desde la periferia de tu caparazón y yo te estoy escuchando con mi caparazón. Esas son la mayor parte de las conversaciones que escuchamos. Irrelevantes, intrascendentes, sin mucho significado, entretenidas, pero que no aportan mucho. Pero hay momentos en que tú me estás hablando desde tu esencia, desde lo que eres realmente, y yo te estoy mirando desde mi caparazón, juzgando, interpretando lo que haces, emitiendo críticas, así no te las diga. Entonces, ¿qué me estoy perdiendo? La oportunidad extraordinaria de captar lo que desde tu esencia está surgiendo. Hay momentos en que al revés, tú estás hablando desde tu caparazón y yo estoy con mi caparazón abierto y te estoy escuchando desde la esencia. Eso se da en lo que se denomina la escucha profunda. Pero hay momentos espectaculares en los cuales tú estás hablando de tu esencia y yo estoy escuchando desde mi esencia. Yo llamo a eso conversaciones trascendentes. ¿Por qué? Porque dejan huella en nuestras vidas y nos ayudan a perfeccionarnos. Entonces también es importante no solamente ese diálogo que tenemos con nosotros mismos, sino con los demás, cuando nos planteamos qué metas queremos lograr, son para satisfacer una expectativa de la sociedad o para mi propio crecimiento, ¿no? Exacto. Digamos que es una forma de percibir todo esto, ¿no? Totalmente, totalmente. Y mira, hablando de metas, vamos a ver qué metas tenía el señor Trump respecto a Maduro. Ah, ¿O qué metas tenía Maduro respecto a todo? ¿O qué expectativas tenía? Ya que según he visto o he leído, Trump y Maduro tenían unas conversaciones con la intención de llegar a buen puerto, por lo menos, no sé, una de las dos partes, que al final no llegaron a buen puerto y requirió de una operación especial. Y tú, como buen venezolano, ¿qué nos puedes comentar respecto a esto? como es un tema tan recurrente en las reuniones sociales aquí en España, yo no sé si te comenté la vez anterior que me preguntaban, bueno, ¿y qué está pasando en Venezuela? Pero bueno, creo que se removió la tapa de un recipiente que contenía cosas en descomposición. Segundo, quien removió la tapa creo que va a cobrar por su trabajo. Y tercero, no se ha resuelto el problema, sino se ha permitido que salgan afuera esas cosas que están en descomposición. ¿Cuál fue la tapa? Maduro, ese personaje que estaba tanto secuestrado por los propios cubanos, coaccionado por Cuba e Irán y por sus anillos de seguridad, que yo creo que en el fondo a lo mejor respiró, dijo, por lo menos sigo vivo porque el exilio parecía que era imposible, ¿no? Entonces, eso se removió la tapa. ¿Quién la removió? Trump y su administración. ¿Qué precio le ha puesto a esa tarea? Es un tema que está por verse porque hay declaraciones que son realmente que confunden, ¿no? Con el petróleo venezolano, vamos a cobrarnos, no se les debe nada, más allá del tema de las empresas que fueron expropiadas indebidamente petroleras, donde ya se hicieron los juicios y ya hay indemnizaciones que pagar. Por eso es que por lo menos tres de las petroleras están diciendo, págame primero lo que en las cortes internacionales se determinó que me debe y después hablamos de inversión. Y por otra parte,
lo que se ha hecho es nombrar a la vicedictadora. O sea, teníamos un dictador del régimen y ahora han nombrado a la vicedictadora en una estrategia que yo creo entenderla como no hay mejor cuña que la del mismo palo. Es decir, vamos a ponerlos a ellos a pelear entre sí para descomponerse. Pero en este proceso tiene que tomar el relevo lo más pronto posible lo que es los líderes que han estado trabajando por la recuperación de la democracia y la libertad, ¿no? Y eso es, me imagino que es como un ajedrez. Es un juego tan complejo, con tantos actores. Y sin embargo, la sensación de que hay es que se están logrando avances, porque obviamente cuando liberan a esas personas a esta cantidad de seres humanos que de una forma indiscriminada e injusta fueron retenidos, tú dices, si se están liberando, bueno, eso es deseable desde todo punto de vista, ¿no? Ahora nuevamente, el régimen tiene una costumbre que es la de ganar tiempo diciendo mentiras, engañando, alargando las respuestas, y vamos a ver si esta tutela que se está teniendo en los Estados Unidos, que no es un protectorado, ¿no? Porque realmente no existe una cesión legal de la soberanía, ni un control formal, sino una figura rara que se ha creado, este, permite que lo antes posible se realicen unas elecciones libres para tomar el control los venezolanos y no un gobierno extranjero. Así que es un poco mi mirada y por supuesto limitada porque las informaciones, una cosa son los hechos, otra cosa son los relatos y otra cosa son las interpretaciones que hacemos de los hechos y los relatos. Pues totalmente de acuerdo, amigo, con todo lo que comentas. Y aquí justamente, para cerrar ya el capítulo de hoy, que por cierto es el número 5. Y que, por cierto, si este contenido, las personas que lo están viendo, les gusta, pues nos ayudará a animarnos a seguir grabando nuestras conversaciones y que las compartamos aquí. Si os suscribís, por favor, si os suscribís. Entonces, aparte de esta invitación a suscripción, también me gustaría hacer una invitación a la colaboración en los comentarios, porque siempre cerramos estos capítulos con una pregunta que mueve. Por eso se llama nuestro podcast, porque al final respuestas hay muchas, pero las preguntas adecuadas para luego formular las respuestas también adecuadas hay muy pocas, ¿no? Así que hoy me gustaría dejar esta pregunta para que podáis comentar en los comentarios qué haríais vosotros, para luego abrir el siguiente capítulo con ella también y enlazarla. Así que aquí viene la pregunta, Vladimir, ¿estás preparado? Genial. Fíjate, ¿qué tendría que hacer de manera distinta para confiar más en mí y que los otros también lo hagan? Fíjate, Bueno, qué poderoso vamos a esto es y qué humildad requiere ver en uno mismo para ver qué debería de hacer de forma distinta para efectivamente poder confiar más en mí y obviamente en consecuencia, si yo confío más en mí, los demás también lo harán. Así que, sin nada más que añadir, Vladimir, ¿alguna cosa más que quieras agregar? quizás sugerir que para responder esa pregunta se apoyen en sus seres cercanos, sus seres queridos. Si tienen hijos, es interesantísimo preguntarle a los hijos, a tu pareja, los padres, amigos, porque esas personas tienen una visibilidad que nosotros a veces se nos olvida. Están viendo el aspecto y puede ser una referencia interesante consultar y hacernos saber en los comentarios qué les sorprendió de la respuesta que le dieron ese entorno personal sobre qué creen que debería ser diferente. Excelente, excelente. Pues nada, como siempre, muchas gracias, Vladimir. Es un placer compartir contigo. Gracias a todos los oyentes y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos Igualmente, vemos. Ángel, un Hasta abrazo. luego. Adiós, Chao. adiós, adiós.